nosotros como hijos de Dios. Today is a very special day for us as children of God. Quiero contarles de que hoy está con nosotros desde Chile, desde mi país, I want to say to you that today from Chile, from my country, we have with us a a friend, nuestro hermano Adi. our brother Albi. Y yo no sabía de que él es casi mi sobrino, And I didn't know that he is nearly my nephew, porque él es primo de mi sobrino. because he is cousins with my nephew. Y Marco me dijo, bueno, entonces él es tu sobrino. So Marco said, Así que bienvenido, Adi, a esta iglesia de Pietro. Es tu familia, tu iglesia. so Siempre bienvenido. welcome to this Seventh-day Adventist Church. This is your family. Él viene de mi región, de donde yo soy. He's coming sorpresa. from my region, from my country, from the place I am. Van a tener posibilidad de conocerlo después al almuerzo. And you will have the opportunity to talk with him at lunchtime. Él es profesor de inglés He is an English teacher, y ha venido para hacer un magíster en el idioma. and he has come to do a master's degree in his language skills. Y bueno, hermanos, es un gozo para mí estar delante de ustedes el día de hoy y una tremenda responsabilidad también. So for me, it's a great joy and great responsibility to be here before you. Bueno, antes de comenzar el sermón, hermanos, yo quiero ofrendar una alabanza al Señor. And before we start with the sermon, I want to say to have a special item for the Lord. Quiero saber si está por allí la pista para alabar a Dios. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu grande amor. Cristo Señor, mi apoyo en el pasado, mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía, sé en esta vida, sé tú mi paz
Cristo mi Señor. Confío en ti, oh Cristo mi Señor. Amén. La gloria sea para el Señor. Es un gozo para mí poder alabar su nombre en esta mañana. May the glory be to the Lord. It's a great joy for me to be praising Him this morning. Siempre es un gozo poder poner los talentos que Dios nos ha dado a su servicio. It is always a great pleasure to put the talents to the service of the Lord. Y yo creo que todos nosotros aquí tenemos dones diferentes. And I believe that everyone here has different gifts, Y el Señor quiere que los usemos. and the Lord wants us to use. Cantando, Even singing, predicando, preaching, dando el mensaje en la calle, and sharing the message even in the streets, visitando a los enfermos, visiting the sick, orando por los necesitados. and praying for the needy. Y eso es lo que el Señor quiere. And that's what the Lord wants. Que dentro de la diversidad de dones que hay en la iglesia, que se han puesto a su servicio. That among the diversity of gifts, we should put them to the service of the Lord. Pero yo tengo una preocupación en mi corazón, But I have a concern in my heart, que es que acorde con la Biblia, and it's in accordance with the Bible. cuando no usamos los dones y talentos que Dios nos ha dado, Dios se los va a dar a otros. When we never use the gifts and the talents that God has given to us, He will deliver them to other people. ¿Creen eso ustedes también? Do you also believe that thing? ¿Cuántos de ustedes creen que no tienen dones? How many of you believe that you don't have a gift? Todos tenemos dones, All of us have gifts. así que hay que ponerlos en las manos de Dios. So let us put them in God's hands. Hermanos, hoy en esta mañana hemos preparado un sermón para que como iglesia nos preparemos para los eventos que Dios va a enviar a futuro. Brothers, today we have prepared a sermon so that as a church we have to prepare for the final events that God is bringing in the future. Dios desea preparar a su iglesia, de eso no hay ninguna duda. God is in need to prepare His church, and that's no doubt. Pero su iglesia tiene una parte fundamental que hacer, But His church has a fundamental part to do, y es recibir el consejo del testigo fiel. which is to receive the counsel of the faithful witness. Y no solo es un consejo, es una reprensión del testigo fiel. And it's not only a counsel, it's a reproof from the witness, faithful witness. ¿Cómo dice el título del sermón? What does the title of the sermon say? De hecho es una pregunta. ¿Qué dice allá? And this is a question. What does it say? ¿Alguien entiende la pregunta? Do you understand the question? ¿Cómo lo traduciríamos al español? How should we translate it into Spanish? ¿Estaban ellos todos unánimes juntos en un mismo lugar? ¿A qué hace referencia ese título? What is it making what is the reference made to? ¿Qué se les viene a la cabeza al leer ese título, esa pregunta? What brings to your thoughts when you read this question? El libro de los Hechos. It's the book of Acts. Vamos al libro de los Hechos. Let's turn to the book of Acts. Vamos al capítulo 2. And we go to chapter 2. El capítulo 2, versículo 1. And we read verse 1. Habla de aquel gran evento del Pentecostés. And it's talking about that great event in Pentecost. Dice así: And it says, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos desunánimes y no juntos. Así dice. so it says, when the great day of Pentecost came, they were all in disunity and
fighting each other. Is that what it says? ¿Eso dice ahí? No, ¿no es cierto? Algunos me miraron algo extraño. ¿Y qué Biblia tiene el hermano? ¿Qué está leyendo? It doesn't say it like that. Some of the people were looking at me very weird. What is he talking about? No, allí dice, estaban todos unánimes juntos. No, it says that all of them were united with one accord together. Eso fue lo que pidió Jesús antes de despedirse de los discípulos. Palabras textuales. And this is what the Lord Jesus asked in prayer before he left his disciples. Imagínense ustedes cuando los discípulos despidieron al Señor Jesús. Imagine when the disciples farewelled the Lord Jesus. Las últimas palabras del Señor Jesús fueron que debían mantenerse todos juntos. And the final words from the Lord Jesus were that they should remain together, united, Pero no juntos peleados, but not together in fight, sino juntos unánimes, but together with one accord, en un mismo sentir. with one same feeling. Y saben ustedes que esa es la pregunta que yo desde que me hice adventista, que cuando comencé a entender el mensaje, es una pregunta que yo tengo en mi corazón. And you know, this is a question that I have in my heart, even from the early days when I became a Seventh-day Adventist. ¿Cómo lo va a hacer el Señor para unirnos How shall the Lord do it in order to si unite somos us tan diferentes? if we are so different from each other? Pero yo no estoy hablando diferentes físicamente, sino que diferentes desde acá. But I'm not talking about differences in the physical way, but thinking here. Usted y yo tenemos la misma Biblia You and I have the same Bible, y el mensaje dice lo mismo, and the message is the same, pero pensamos diferente. but we think differently. ¿Se ha preguntado usted qué va a hacer el Señor para unirnos en espíritu? Have you asked yourself, what will the Lord do to unite us in spirit? ¿Se han preguntado eso alguna vez o nunca se lo han preguntado? Have you asked yourselves these questions, or you have never done so? Para que eso ocurra, Dios debe hacer un milagro enorme. For this to take place, God has to perform an enormous miracle. Pero no un milagro en su palabra, sino un milagro en mi corazón, But this is not a miracle in His Word, but a miracle in my heart, en mi mente, in my mind, en mi carácter. in my character. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? How will the Lord Jesus accomplish it? ¿Tienen ustedes alguna respuesta? Do you have any answers? Yo creo que no la tenemos todavía. And I believe we don't have the answers. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer para estar unidos. But we know what we shall do to be united. El Señor nos recomendó que debíamos orar constantemente, God has commanded us to pray constantly, ayunar constantemente. fast constantly. ¿Cuál es el fin del Evangelio, hermanos? What is the end of the gospel? ¿O qué palabra encerraría el Evangelio de Jesucristo? In what words we should sum up the message of the gospel of Jesus? ¿Han escuchado ustedes del amor? Have you heard about love? ¿Qué pasa si yo me sé la Biblia toda pero no tengo amor? What happens if I memorize the Bible and have no love? ¿De qué me sirve? It's useless. ¿Qué pasa si entre nosotros compartimos todo el mensaje que tenemos pero no visitamos a los enfermos? What if we share all the message that we have, but we never visit the sick? No asistimos a las viudas, We never attend to the needs of the widows. no cuidamos de los huérfanos, We never care for the orphans. no le contamos a otro de que Jesús va a venir. And we never share the message about the coming of Jesus. ¿De qué sirve todo ese Evangelio en nosotros? What is worth all that gospel in us? Al final del día solo viene a ser información. At the end of the day, it becomes just information. ¿Saben cómo le llama la Biblia a eso? Do you know what the Bible calls this? Muertos espiritualmente, Spiritually dead, perdido en la iglesia. lost inside the church. Tenemos toda la teoría, We have all that we need, pero me falta práctica. Eso es lo que yo digo para mí. but A Alberto le falta práctica. I need the most important thing is to practice what I have. Vamos a leer allí en Hechos. Let us read in the book of En Marcos, en el libro de Marcos. Let us read in the book of Mark. Esta era la realidad de la iglesia antes de la crucifixión del Señor Jesús. And this was the reality in the church before the Lord Jesus' crucifixion.
Marcos capítulo 9. We turn to Mark chapter 9. Esta era la realidad de la iglesia. Tristemente, en ese entonces, This was taking place in the church, sadly. versículos del 33 al 35, So Mark chapter 9, verses 33 to 35. dice así: And it says, Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? and it says, and he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, what was it that ye were disputing among yourselves by the way? Mas ellos callaron, But they held their peace, porque en el camino habían disputado entre sí, entre ellos, for by the way they had disputed among themselves, quién había de ser el mayor. who should be the greatest. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: And he sat down and he called the 12 and said unto them, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, if any man desire to be the first, the same shall be the last of all, y servidor de todos. and servant of all. ¿Cuál es el llamado del Señor Jesús? So what is the Lord Jesus calling? El que quiera ser el primero sea el último. He that wants to be the first, let him be the last. Los discípulos, hermanos, ustedes saben la historia mejor que yo, And- peleados entre ellos. And you know the story among the disciples. They were fighting each other. Imagínense que el Señor Jesús iba adelante y los otros 12 atrás peleándose que quién iba a ser el mayor. Imagine the Lord Jesus walking in front of them all, and all the disciples fighting just behind him about should be the greatest. Yo me acuerdo en la primaria, cuando fui al colegio, I remember in primary school, salía al primer recreo when I went on the first break, y allí teníamos 20 a media hora para tomar desayuno, porque el colegio nos daba el desayuno y podíamos jugar también. and we had like 20 minutes break, and we had the opportunity to have breakfast because the school provided for us the breakfast. Y cuando todos corríamos a la fila And as we were running to queue, y los primeros que llegaban siempre llegaban peleando, dándose de codazos, dándose de golpes para agarrar la leche calentita, el té calentito y el pan con más mermelada. and all the children were fighting to be the first, lining up to get the warm or the hot milk or chocolate or bread. Y literalmente se formaban peleas. And literally, many people were fighting each other. Es que yo llegué primero. And they would say, no, because I came first. No, yo estaba primero. No, I was here first. La leche calentita me gusta a mí, tú te tomas la fría. So I like the warm milk. You take the cold one. A la hora del almuerzo era lo mismo. And by lunchtime, the same story. Nosotros corríamos, teníamos 2 horas para el almuerzo y después para hacer deporte. And we were running. We had 2 hours for lunch and the same 2 hours for playing sports. Nos quedábamos en el colegio, el colegio proveía la comida, todo. So the school provided for the food and everything. Y corríamos a comer. And we ran to lunch. Comíamos rápido, lo más rápido posible. We would eat very quickly, the fastest we could. Y después a jugar a la pelota, el resto del almuerzo. And then to play the ball, the rest of. Y en la fila se armaban las peleas. But on the lining up, the fights were beginning. Y después se armaba la pelea de quién iba a ser el capitán del equipo. And then again, another fight as to who should be the captain of the team. Y después se armaba la pelea de quién iba a ser el arquero del equipo. And then the fight as to who was going to be the keeper. Siempre habían disputas. So they will always have disputations. Los que somos padres Those of us who are parents, podemos entender un poquito los discípulos. we can understand a little bit about the disciples' lifestyles. Porque entre hijos siempre se discuten y se pelean. Because among themselves, they are always arguing and fighting. Papá, yo llegué primero. Mamá, yo llegué primero. Papá, mamá, I came first. Yo llegué primero a la mesa, así que sírveme a mí primero. Yo llegué a la mesa, sírveme a mí primero la comida. So I came first to the table, serve my food first. O hijos, hay que sacar la ropa, o esto, otro. Or children, we have to take the clothes out.
Hey, te dijeron a ti, And they would say, oh, No a mí. they told you, not me. y siempre están peleando. And they are always fighting each other. Pero no es la pelea de los discípulos, But it's not the fight of the disciples. porque los discípulos peleaban el puesto en la iglesia. Because the disciples were fighting for the first place in the Una pelea church. diferente. And this was a different fight. ¿Cuál era la disputa de los discípulos? So what was the dispute of the disciples? Una posición It was about a rank, a en position el reino de Jesús. in the kingdom of Jesus. ¿Se acuerdan ustedes de la otra historia? La mamá de dos jóvenes Do you remember the other story? The mother and two children que se atrevió a ir a hablar con Jesús a decirle que tuviera presente a sus hijos, por favor, en el reino para que sean parte del reino. and she dared to ¿Se come. acuerdan? She dared to come to Jesus asking for a place in one on the right hand side and one on the left hand side of his kingdom. La Remember? pregunta es la siguiente: ¿la señora era osada en su pregunta o simplemente no había entendido? And the question is the following. Now the lady was daring in regards to this question, or what? ¿Saben ustedes de que Dios ha prometido que en cada iglesia Dios va a enviar un zarandeo a su iglesia? En cada iglesia. You know, God has promised that in every church He will send a shaking. ¿Cuál es el motivo? And what is the purpose? Dios necesita preparar a su iglesia. Dios necesita preparar a su iglesia. God needs to prepare His church. Eso significa que en cada iglesia siempre hay un desorden And that means that in every church there is a mess. y siempre puede haber gente o podemos haber gente querer escalar posiciones en la iglesia. And always there can be people that want to escalate for a higher position in the church. ¿Han sabido de casos así? Have you heard about cases, stories about this? Yo creo que sí. And I Siempre believe hay. so. Many times. Porque el corazón del hombre es de continuo al ego. Because in the heart there is always the self is seeking for self. A la vanidad. It's also seeking for vanity. ¿Qué escribió Salomón acerca de la vanidad? What did Solomon write about vanity? En resumidas cuentas, él dijo que todo era vanidad. Todo lo que hay bajo el sol es vanidad. In summary, he said that everything under the sun is vanity. ¿Concuerdan conmigo? Do you agree with me? Los discípulos, hermanos, estaban peleados los unos con los otros. So the disciples were all fighting each other. Yo voy a ser la mano derecha del Señor Jesús. I will be the right hand of the Lord Jesus. Tú vas a ser el secretario. You shall be the secretary. Tú vas a ser el tesorero. You shall be the treasurer. Yo el director de diáconos. Yo el director de diáconos. And I will be the head deacon. Yo el primer anciano de la iglesia. I will be the first elder in the church. Y yo voy a ser la persona que va a estar a la entrada de la puerta mirando quién viene a la iglesia. And I will be the usher, seeking Anotando todo. to see who is coming to church and writing everything down. ¿Será que ellos se peleaban así? Is it that they were fighting about this, like this? Podemos imaginarlo, ¿no? We can just imagine. Porque si se peleaban, ¿quién iba a ser el primero, la mano derecha del Señor Jesús? Seguramente se cuestionaban y se hacían todas esas preguntas, ¿no? So if they were fighting as to who was going to take the first place, they were also thinking about all these concerns. Me acuerdo en una oportunidad conocí un hombre de Dios en Santiago de Chile, un ancianito. I remember on one occasion I met a man of God. He was an elderly. This Un hombre- happened in Santiago, Chile. Un hombre muy consagrado. He was a very consecrated man. ¿Saben ustedes que para ese entonces había un pastor de iglesia que estaba casi desahuciado en el hospital? And you know, by that time there was a church pastor that he had already, he was in the last, he was close to die. Y este pastor estaba rodeado de sus otros colegas pastores en el hospital. And this pastor, he was surrounded by his other colleagues, pastors in the hospital. Y por más que oraban, no se sanaba este pastor. And the more they prayed, and the pastor would never get healed. Bueno, llamaron a este hermano So they called for this brother from church, y él es de apellido Ruminot. and his surname is Rubino. Bueno, él fue al hospital So he went to the hospital, y cuando llegó al hospital, él vio la situación en la que estaba el pastor enfermo. and when he came to the hospital, he saw the condition of the pastor who was sick. Pero él también vio la condición en la que estaban sus colegas.
but he also noticed the spiritual condition of his colleagues. ¿Saben por qué lo llamaron el hermano Ruminot? And do you know why this brother was called to come to hospital? Porque Dios le dio el don a él de oración y sanidad. Because God has given to this man the gift of healing and prayer. Él ponía sus manos, oraba y las personas se sanaban. He placed his hand, he prayed, and the people would be healed. Cuando él fue a orar por el pastor que estaba enfermo, So when he came to pray for this pastor, él con la autoridad que Dios le dio, llamó a los colegas. under the authority that God bestowed upon him, he called for his colleagues. Estas son palabras textuales que él me dijo. And this is the words that he said to me. Los llamó a todos y los reunió. He called them and gathered all of them together. Y les dice, ¿cómo Dios va a contestar vuestras oraciones si entre ustedes están todos peleados? And he said to them, how can God answer all your prayers if among yourselves you are always fighting? Porque era la fecha de elecciones en la iglesia. Because they were fighting for a position in the church. Todos postulando a diferentes posiciones en la iglesia. They were all striving to get a higher position in the church. Si ustedes se fijan, hay disputa en todos los niveles de la iglesia. If you have noticed, there are disputes in all the levels of the church. Del más educado al más ignorante de la iglesia. From the highly educated to the lowest of those ignorant in the church. Siempre hay disputas, siempre las hay. There are always arguments. There will always be. A nosotros, hermanos, no nos debe preocupar a quienes Dios va a llamar a trabajar en su iglesia. But we should never be concerned as to whom the Lord will call to work in His church. Lo que le preocupa a Dios es que nosotros nos mantengamos orando constantemente. What is a concern in God's hearts is that we should have an attitude of praying constantly, Para estar unánimes, unidos en espíritu, so that we shall be united in spirit, de manera que Dios pueda bendecir a su iglesia. so that God can bless His church. Es Dios quien elige, no los hombres. It is God who does the choosing, not men. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios quiere preparar a su iglesia? So what is the purpose that God wants to prepare His church? ¿Han oído ustedes alguna vez la lluvia temprana y la lluvia tardía? Have you heard about the early rain and the latter rain? ¿Qué es la lluvia temprana? What is the early rain? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? It is the Holy Spirit. When? ¿Cuándo fue la lluvia temprana? When did the early rain take place? De acuerdo a la Biblia, ¿cuándo fue? According to the Bible, when did it happen? En el día del It Pentecostés. was on Pentecost Day. Después de que ellos se arreglaran y estuvieran unánimes, Dios cumplió la promesa. So when they fixed their situation and they were united in one accord, then God fulfilled His promise. Ahora, ¿cuál es la lluvia tardía para este tiempo? Now, what is the latter rain for our time? Porque si hay lluvia temprana, debe haber también lluvia tardía. As you know, if there is an early rain, there has to be a latter rain also. De acuerdo a los agricultores de aquella época, la primera lluvia preparaba el terreno para la siembra. So in accordance to the harvesters in that time, the early rain prepared the soil for sowing the seeds. Y la lluvia tardía preparaba el grano para que germinara con fuerza hasta el día de la cosecha. And the latter rain prepared the grains to be ripe for the great harvest. Si lo traemos eso a nosotros, Dios desea que usted y yo estemos preparados para aquel día de la lluvia tardía. So if we bring this story to our lives, God wants us to be prepared for that day of the latter rain. Por eso la pregunta allí, And for that reason, that question, unánimes, juntos, ¿cómo? were they all with one accord in one place? How? La Biblia nos enseña que orando los unos por los otros y haciendo la voluntad de Dios. The Bible says that they were praying for each other and doing God's will. Leamos en el libro de los Hechos, Let us continue reading in the book of Acts, en el capítulo 2. in chapter 2.
Dios ha prometido la lluvia tardía para que su pueblo se prepare, y Dios tiene una promesa enorme que le va a dar a cada uno de sus hijos. So God has promised for the latter rain so that his people should prepare, and he will give us the Holy Spirit. A propósito, ¿la lluvia tardía es literal o simbólica? Question, the latter rain is literal or symbolic? ¿Es algo literal o simbólico? Literal. It's literal. ¿Pero es lluvia o es otra cosa? But is it rain or is it something else? Sabemos que es el descenso del Espíritu Santo. We know that it is the descension of the Holy Spirit. Veamos cuáles van a ser los efectos de aquel día. So let us see what the outcome will be of that day. Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18. Acts chapter 2 verses 16 to 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. But this is what was written by the prophet Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. And it shall come to pass in the latter days, says the Lord God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, Y vuestros jóvenes verán visiones, and your young men shall see visions, y vuestros ancianos soñarán sueños. and your old men shall dream dreams. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. And on my servants and on my handmaids I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. ¿Cómo se sentiría usted teniendo un sueño de parte de Dios para comunicarlo a la iglesia? How would you feel if you received a dream from God to communicate to his church? O una visión, Or if you saw a vision, o profetizar. or to prophesy? ¿Será que el Señor va a levantar nuevos profetas en el tiempo del fin? Is it that God will raise new prophets before the end of time? ¿Es necesario otro profeta en la iglesia? Is it necessary for us to have another prophet? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Have you asked yourselves? Bueno, de acuerdo a la Biblia, aquí dice que el Señor va a enviar su Espíritu Santo para que se profetice y también para que hayan sueños. So according to the Bible, the Lord says that he will send his Holy Spirit to prepare his people. ¿Eso significa que va a haber una nueva luz en la iglesia? Does that mean that there will be a new light in the church? Antes de que la profeta del Señor muriera, se le preguntó Before the prophet of the Lord should pass away, she was asked si es que iban a haber más profetas con más luz en la iglesia. if there were going to be more prophets with more light. Y ella respondió diciendo que la luz que Dios le ha dado a su iglesia es suficiente para terminar el viaje hasta la Canaán celestial. And she responded that the light that God has given to his church is sufficient to finish the trip, to finish the journey for God's people. Pero eso no significa que Dios no va a enviar su Espíritu Santo para usar al resto de sus hijos en el tiempo del fin. But that doesn't mean that God will never send the Holy Spirit to guide his church, his people. Porque for the cuando time of the end. nosotros recibimos un sueño de parte de Dios, es muy evidente que viene de Dios. Because when we have or receive a dream from God, it's evident that it's coming from God. La obra del Espíritu Santo, hermanos, para el tiempo del fin, nos va a capacitar para que el pueblo de Dios termine la obra que Dios nos ha dado. So the purpose of the Holy Spirit's ministry for us is to train us for the work that God has commanded us. Pero hoy Dios nos va a hacer un llamado, nos hace un llamado individual y como iglesia también. But today God wants to give us a call, and He is calling His church, but He wants to do it individually also. Dios no puede enviar la lluvia tardía a menos que su iglesia se esté preparando. God can never send the latter rain unless His church is being prepared. Preparando en todo sentido, Getting a preparation in every sense, físicamente, physically, mentalmente, mentally, espiritual. spiritually. La alimentación juega un papel fundamental. So feeding plays a very important role.
Siempre me acuerdo del testimonio de un hermano que nos contó la siguiente historia. I always remember the testimony of a brother that told us the following story. Un día él tenía un pequeño conflicto con otro hermano de iglesia. One day he had a small conflict with another brother from church, Y él estaba en su vehículo. and he was driving his car. Y él dijo, a lo mejor hoy día va a ser un sábado no muy bonito para mí. And he said, maybe today will not be a very pleasant Sabbath for me. Porque él sentía que ese otro hermano que tenía conflicto con él tenía ganas de venir a tener problemas con él ese día. Because he felt that this other brother that were in a conflict with him, he wanted to come here to have just a fight. Bueno, él estaba en su auto y vio que el otro hermano venía con una cara de furioso y rápidamente quería venir a hablarle, a confrontarlo. So he was in his car when he saw the other brother approaching him, and he had a not a very pleasant face. He was very angry and furious coming to confront him. Y cuando él vino a confrontarlo a la ventana del auto, este hermano se dio un cabezazo en el roof rack del vehículo. So when he came to the car to face him up, he hit his forehead in the car. Dice que azotó tan fuerte la cabeza arriba allí que el cuerpo se le fue hacia atrás. It says that the hit was so hard that his body fell backwards. Y él dice que lo único que se le salió de su corazón decirle And he says the only thing that came to his mind to say to this man, fue: eso sucede cuando uno come mucha carne, la mente se embota. and he was thinking to respond to this man, that happens when you eat too much meat. Your mind is bogged. Y la carne lo que produce es que deteriora la mente, lo pone más mañoso uno. And what happens to your mind after eating too much flesh is that your thinking becomes damaged. Y no lo digo yo ni lo dice él, lo dice el Espíritu de Profecía en el régimen alimenticio. And this is not saying from this man or from me, it's in the spirit of prophecy. Así que si nosotros nacimos con un carácter deficiente que arrastramos de la mamá y el papá, si hacemos el uso incorrecto del abuso de la carne, peor va a tener los resultados en nuestra mente después, nuestro carácter. So if we receive a hereditary traits of character that are not very positive even from our parents, and even if we abuse the meat eating, then we will have the outcomes of a bad character. Así que eso fue lo que al hermano le sucedió, así que dice, cerré mi vidrio de la ventana y me fui y el hermano quedó ahí tirado. So this is what the brother from church decided to do. He lifted up, he closed his window and he just left, and the other brother was laying on the floor. Vamos al libro de Apocalipsis, Let us turn to the book of Revelation. en el capítulo 3. Capítulo 3, del versículo 14 al 18, allí está el mensaje para la iglesia de la Odisea de este tiempo. So chapter 3 verses 14 to 18, we have the message to the Laodicean church for our time. ¿Cuál es la iglesia de la Odisea? What is the Laodicean church? Es la última iglesia. It is the last church. ¿Y está representada por quién? And it is represented by who? Sabemos que como adventista está representada por la iglesia adventista. And we know that it represents the Adventist church. Dice los versículos: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 14. And unto the angel of the church of the Laodicean write this. These things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. I know thy works, that thou art neither cold or hot. I would that thou wert either cold or hot. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa
y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Because thou sayest, I am rich, and increase in goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Esa es la condición de nosotros hoy. This is our personal condition today. Pobre, Poor, ciego, blind, desnudo, naked, miserable. and miserable. ¿Necesitamos o no necesitamos de Dios? Do we need or don't we need God? Claro que sí lo necesitamos. Of course we De lo do. contrario, el Señor no va a hacer su promesa hecha en nosotros. Otherwise the Lord will never fulfill His promise in us. Una pregunta para ustedes, y aquí quiero ya empezar a profundizar un poquito. One ¿Quién es el question testigo for you. fiel? One question for you. Who is the faithful witness? ¿Quién es el testigo fiel de acuerdo a la Biblia? Who is the faithful witness according to the Bible? ¿Cuál es el consejo que da este testigo fiel? Pero ¿quién es él? And what is the counseling from this faithful witness? And who is he? ¿Quién de ustedes no sabe quién es el testigo fiel? Who of you doesn't know who the faithful sepa. witness is? Todos sabemos. All of us know? Bueno, entonces dígame, ¿quién es el testigo fiel? So tell me, who is the faithful Perdón? witness? Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord ¿Ya? Jesus. ¿Hay alguien más que tenga una respuesta diferente? Él dice que el Espíritu Santo. The Holy Spirit. Él dice que el Espíritu Santo. He says the Holy Spirit. Oh, sí, ok. ¿Hay alguien que tenga otra respuesta? Is there any other answer? Bueno, yo miro a algunos con duda y me es preocupante. I see some of you in doubts, and that's a concern, Porque debiéramos saber quién es el testigo fiel. because we should know for sure who the faithful witness is. ¿Dónde estaba Juan cuando escribió el Apocalipsis? Where was John when he wrote the Bible, the book Revelation? En la iglesia, en la isla de Patmos. He was in Patmos Island. Y andaba de vacaciones allá, ¿no es cierto? Was he on a trip, No. on a holiday trip? Estaba preso por el Evangelio. He was a prisoner because of the gospel. ¿Y quién vino a Juan? Who came to John? ¿Quién le vino a hablar? Who came to see him? Veamos quién le vino a hablar. Let us see who came to visit Ahí him. mismo en el Apocalipsis capítulo 1, In Revelation chapter 1, versículo 5. verse 5. Ahí está la respuesta. The answer is found here. Y de Jesucristo, el testigo fiel, And from Jesus Christ, who is the faithful witness, el primogénito de los muertos and the first begotten of the dead, y el soberano de los reyes de la tierra, and the prince of the kings of the earth, al que nos amó unto him who loved us y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. and washed us from our sins by his blood. ¿Quién es el testigo fiel? So who is the faithful witness? Nuestro Señor Jesús. Our Lord Jesus. Juan recibió la revelación directa del Señor Jesús. John received a direct revelation from the Lord Jesus. ¿O fue un ángel que vino a hablar con Juan? Or was it an angel that came to talk with John? ¿Quién le habló a Juan? Who spoke to John? Marilyn, ¿quién le habló a Juan? Ella dice que Jesús. It was the Lord Jesus. ¿Quién más le habló a Juan? Who else talked to John? El ángel también vino a hablar con Juan. The angel also came to talk to John. El Espíritu Santo también le habló a Juan. The Spirit and the Holy Spirit also talked to John. Usted sabe lo que significa Apocalipsis, ¿no es cierto? Do you know what it means by the word revelation, right? La revelación de Jesucristo. The revelation of the Lord Jesus. Eso significa Apocalipsis. Ahora, si ya sabemos quién es el testigo fiel, So now, if we know who the faithful witness is, y Dios quiere preparar a su iglesia and God wants to prepare His church para recibir la lluvia tardía, in order to receive the latter rain, ¿cómo es eso que su misma iglesia va a negar a Jesucristo? how is it possible for His very church to come to Jesus? Suena contradictorio. It sounds like contradictory. Sabemos que el testigo fiel es Jesús We know that the faithful witness is Jesus, y Él quiere preparar a su iglesia para la lluvia tardía. and He wants to prepare His church for the latter rain.
pero su iglesia va a rechazar la lluvia tardía. ¿Cómo es eso? But his church is going to reject the latter rain. How is it ¿Sabían possible? ustedes que la iglesia la va a rechazar? Did you know that the church is going to reject the latter rain? ¿Quién de ustedes nunca ha escuchado que la iglesia va a rechazar la lluvia tardía? Who has never heard that the church will reject the latter rain? No lo había escuchado porque esto es nuevito. Amén. ¿Quién de ustedes que tiene más tiempo de 5 años aquí Who of you have been for more than 5 years in the church ha escuchado de que la iglesia va a rechazar and la lluvia tardía? has heard that the church Amén. will reject Hay the una latter persona rain? que por lo menos lo sabe, entonces los demás todos saben de que la iglesia va a aceptar la lluvia tardía. ¿Así es? So there is one person that knows that the church will reject, and the rest of you, do you think that the church will accept? Entonces pongámonos de acuerdo. ¿La iglesia acepta o no acepta la lluvia tardía? So the church accepts or rejects the latter rain. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Todos escucharon lo que él dijo. Nos dice que la iglesia rechaza el mensaje de la lluvia tardía, así como los líderes lo hacen, así lo harán el resto. Y así como sucedió en el tiempo de los discípulos que huyeron cuando al Señor Jesús lo llevaron. Ahora, ¿toda la iglesia va a rechazar el mensaje? Esa es No. otra pregunta. ¿Toda la iglesia? Now the whole church will reject the message, the whole church? Imposible. It's impossible. Porque Dios tiene su remanente dentro del remanente que hoy día es la iglesia adventista. Because God has his remnants among the remnants of the church. Necesitamos poner en orden cómo Dios nos ha conducido y cómo se van a dar los eventos del tiempo del fin. So we should clarify how God has guided us in the past and how He will guide us in the final events. Sabemos entonces que el testigo fiel es Jesucristo, So we are sure that the faithful witness is Jesus Christ, que Dios está preparando su iglesia para la lluvia tardía that God is preparing His church for the latter rain, y que la mayoría de la iglesia va a rechazar la lluvia tardía. and that the majority of the church shall reject the latter rain. ¿Cómo sabemos de que la gran mayoría va a rechazar la lluvia tardía? How do we know that the majority will reject the latter rain? Acabamos de leer de que la iglesia es pobre, ciega y desnuda. We just read that the church is naked, poor, blind, wretched. Y mire lo que responde la iglesia a Jesús. And let us see what the church responds to Jesus. Capítulo 3. Chapter 3. Esto es lo que dice la iglesia de Dios a Jesús. This is what God's people respond to Jesus. Yo soy rico I am rich y me he enriquecido and have become wealthy, y de ninguna cosa tengo necesidad. and I have need of nothing. La iglesia tiene todo, lo tenemos todo. So the church has everything. We have everything. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? And what is the answer from the Lord Jesus? No sabes que tú eres un desventurado, miserable. He says, you don't know that you are miserable, wretched. Y nos aconseja, And He counsels us. yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, I counsel you that buy gold refined in fire from me, para que ahora sí seas rico so that now you shall become rich, y tengas vestiduras blancas para vestirte, and have white raiment to clothe yourself, y que no se vea tu desnudez, so that your nakedness shall not be seen, y que puedas ungir tus ojos con colirio, para que puedas ver. and that you also anoint your eyes with eye salve, so that you can see. ¿Se fija que la iglesia se ha enriquecido? So you notice that the church has become wealthy. ¿Han escuchado ustedes el versículo 20? Have you heard verse 20? Por años se nos ha dicho que el Señor Jesús está dentro de la iglesia de la Odisea. For many ¿Cuántos lo creen years, for many years we have been told that the Lord Jesus is guiding the Laodicean church. ¿El Señor Jesús está en la iglesia de la Odisea, sí o no? The Lord Jesus is in the Laodicean church, yes or no? ¿Cuántos creen que sí está en la iglesia de la Odisea el Señor Jesús? How many believe that the Lord Jesus is in the Alguien Laodicean dice que church? sí.
¿Cuántos dicen que no está en la iglesia de la Odisea? Some say yes. How many say no? That he is not in the Laodicean church. Veamos lo que dice el versículo 20. Let's read verse 20. Miren, estas son palabras textuales del testigo fiel. So this is the textual words from the faithful witness. Yo estoy a la puerta y llamo. Behold, I stand at the door and knock. ¿Dónde está el Señor Jesús? Where is the Lord Jesus standing? A la puerta. Significa He que is- está fuera de la puerta o adentro de la puerta. He's outside the decir- door or inside the door. Es decir, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. So is he outside the church or inside the church? Está fuera. ¿Qué está haciendo? He's outside the church. What is he doing? Si alguno oye mi voz If any man hear my voice y abre la puerta, and open the door y abre la puerta, and opens the door, entraré a él I will come y into cenaré him con él. and sup y él with conmigo. him and he with me. ¿Dónde está el Señor Jesús? So where is the Lord Jesus? ¿Está dentro o fuera de la iglesia de la Odisea? Is he inside the church or Está outside fuera. the church? He is outside. Pero se fijan que nos han enseñado que el Señor Jesús está dentro. But you notice many people are saying that the Lord Jesus is inside. De hecho, el Señor Jesús está dirigiendo su iglesia. Sí. Pero está tocando desde afuera para ver si alguno quiere abrir la puerta y que se deje usar por Jesús. So in fact, the Lord Jesus is guiding the church, but he's knocking from outside to see if anybody would Se- like to be guided by him. ¿Se entiende o estoy siendo confuso lo que quiero decir? Do I make myself clear or is this confusing for you? ¿Se entiende? Do I make myself Gracias. clear? Pero yo los veo de aquí, unos dan los ojos para allá, para acá, y ¿de qué está hablando el hermano? I see some people with the eyes turning this way and that way like in confusion. What Se is the fijan brother que- talking? Se fijan que nosotros hemos sido educados de una manera no siempre acorde a lo que dice la palabra de Dios. Can you notice that we have been educated in a way that not necessarily has been in accordance with the word of God? Si el Señor no está tocando la puerta If a la the, iglesia if the Lord is knocking on the door of the church y la iglesia no está escuchando, and the church is not paying attention, ¿por qué nos llama entonces de que somos pobres, ciegos y desnudos? why then the Lord calls us naked and poor and wretched and blind? ¿Qué pasa cuando tú abres la puerta y entra el Señor Jesús? ¿Qué sucede? What happens when you open the door and the Lord Jesus comes in? What happens? ¿Qué dijo? El Señor Jesús viene a pasar tiempo con uno cuando uno le abre la puerta. The Lord Jesus is coming to spend time with us when we open the door to Him. ¿Y qué más lindo sería estar con el Señor Jesús en la mesa? Qué lindo sería estar con el Señor Jesús en la mesa. And what a Cenando con beautiful, Él. beautiful thing would be for us to have dinner together with the Lord Jesus on the table. Ahora, cuando el Señor Jesús dice, yo toco la puerta y si alguien abre la puerta, yo voy a entrar. ¿Va a entrar a tu casa? So what happens when the Lord Jesus knocks on the door and you open? Will He come in? ¿Va a entrar a tu corazón? He will come into your heart. Eso es simbólico o literal. Is that symbolic or literal? A ver, él dice que es literal. Muy bien. ¿Quién dice que es simbólico? Who says it's symbolic? Some say literal. El Señor Jesús hace la obra en nosotros a través del Espíritu Santo, pero es simbólico porque el Señor Jesús está en el lugar santísimo, no puede venir a tu casa. The Lord Jesus does the work through the Holy Spirit. It's symbolic because the Lord Jesus is in the most holy place, but through the Holy Spirit. Nosotros sentimos a Jesús en nuestro corazón, We feel the Lord Jesus' presence in our hearts. pero no se sienta a la mesa con nosotros. But He doesn't sit at the table with us. Quien se sienta es el Espíritu Santo. Who is there Él is sí. who is there by our side is the Holy ¿Entienden? Spirit. ¿Cuántos creían que el Señor Jesús viene a tu casa? How many believe the Lord Jesus comes to your house? Cuando nosotros oramos, el Señor Jesús dice, donde hayan 2 o 3 convocados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. When we pray, the Lord Jesus says, when 2 or 3 are gathered together in my name, I am there with them among Pero eso es them. literal o simbólico. Is that literal or symbolic? Es el Espíritu Santo, It is the Holy Spirit. aunque el Señor Jesús es omnipresente, Even though the Lord Jesus is omnipresent, pero está llevando el juicio allá arriba. but He's carrying on with the judgment up there. ¿Será que Él se va a estar saliendo a cada rato, entrando y saliendo del lugar santísimo? So you think the Lord Jesus will be coming in, coming out from the holy place, most holy place? En ese sentido, no hubiera sido necesario enviar el Espíritu Santo si le iba a estar yendo, viniendo, yendo y viniendo. So in that way, we wouldn't need the Holy Spirit
presence if he would come and go all the time. Exactly. O sea, él dice que como Dios él lo puede hacer, es omnipresente, pero por algo dejó el Espíritu Santo, porque él es quien representa al Señor Jesús y el Espíritu Santo es Dios. So the Lord Jesus sent the Holy Spirit. The Holy Spirit represents the Lord Jesus, and the Holy Spirit is God. ¿Se fijan ustedes cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar? ¿Cómo dice la oración que el Señor Jesús nos dejó como modelo? When the Lord Jesus taught us how to pray, what did the Lord Jesus say we Todo should do? lo que tenemos que nosotros en la oración pedir es en el nombre de quién. The Lord Jesus said, all the things we should ask in the name of who? En el nombre de Jesús. Request in the name of Jesus. ¿Quién lleva la oración al cielo? Who carries the prayer to heaven? El Espíritu Santo. It is the Holy Spirit. Jesús recibe la oración. Jesus receives our prayers. ¿Y a quién le muestra la oración el Señor Jesús? And to whom is Al the Padre. prayers presented? To Hay the un Father. orden. There is an order. ¿Significa eso que el Señor Jesús es menos importante que el Padre? Does that mean that the Lord Jesus is less important than the No. Father? No. La palabra del Señor nos enseña, Él dice, yo soy la verdad y la vida, The Bible says, and He teaches, I am the truth and I am the way. la luz, el camino. I am the life. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Who has seen me has seen the Father. ¿Se entiende? Is that clear? A veces nosotros oramos y pedimos y nos comunicamos con el cielo, pero en el camino incorrecto. Sometimes we pray and we ask and we communicate with heaven, but in the wrong way. Creyendo que cuando viene el Señor Jesús, viene en forma física. Believing that when the Lord Jesus comes, He comes in a physical way. Miren, yo en una oportunidad me acuerdo que estábamos en una reunión de sociedad de jóvenes. I remember one time we were in the youth society meeting, Y la persona que estaba dirigiendo la sociedad de jóvenes and the person that was directing the youth meeting, dijo, hermanos, vamos a hacer un ejercicio. he said, brothers, we're going to do an exercise. Y pusieron una música con pajaritos y sonaba agua y todo eso. And they played the music with songbirds on the background. Y dice así, And it says, cierren los ojos close your eyes y mediten and meditate para sentir a Jesús a su lado. so that you feel the presence of Jesus in your heart. Y va a venir, no, a su lado, By your a su side. lado. By your side. The Lord O sea, Jesus will Jesús come. va a venir y se va a ganar a tu lado. So Jesus will come and stand by your side. ¿Cómo se llama eso? What does that mean? ¿Saben ustedes que yo abrí mis ojos porque no pude continuar? You know, I opened my eyes and I could see. Espiritismo. This is called spiritualism. Y a veces lo hacemos por ignorancia. Sometimes we do things by ignorance. Porque yo no me puedo imaginar a Jesús venir al lado mío cuando sé que está en el lugar santísimo llevando un juicio. Because I cannot imagine the Lord Jesus coming on my side if He is carrying out with the investigative judgment. Al que envías al Espíritu Santo, The one that is here with us is the Holy a los Spirit. ángeles. The angels He sends. ¿Se fija que a veces oramos en forma incorrecta? So you notice that sometimes we pray in the incorrect way Y ponemos a Jesús en el lugar incorrecto. and we place Jesus in the wrong place. Aunque Él como Dios puede hacer todo lo que le pidamos. Even though He, as God, He can do all things we ask. Pero en el tiempo del fin el Señor tiene un juicio que llevar adelante para interceder por su pueblo. But in the time of the end, the Lord has a judgment that He has to carry out. Sigamos con el tema de la lluvia tardía. So let us continue with the topic of the latter rain. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron la lluvia temprana? How many of you have received the early rain? Que me muestre su mano si es que usted ya recibió la lluvia temprana. Raise your hands if you have received the early rain. Acabamos. Gracias. We have 1, 2, 1, 3 2. apenas. Only 3 of you. Increíble, hermanos. That's unbelievable. De todos los que estamos acá, solamente 2, 3 personas ya recibieron la lluvia temprana. Of all of us, only 3 people have received the early rain. ¿Cuándo fue la lluvia temprana? Lo dijimos al principio del sermón. When was the early rain? We said it at the beginning of the sermon. En el Pentecostés. It was at Pentecost. Ahora, ellos recibieron la lluvia temprana en esa época. Now they received the early rain in that time. ¿Cuándo la recibió usted? When did you receive it? En el bautismo. On Baptism Day. Yo recibí la lluvia temprana hace 20 años atrás. I received the early rain 20 years ago. Y estoy esperando por la lluvia tardía.
And I'm waiting for the latter rain. Y mi deseo es prepararme para la lluvia tardía. And my desire is to prepare for the latter rain. Uno de los motivos, no solo por obediencia al mensaje pro salud por el cual yo hice y estoy haciendo mi régimen alimenticio, mi cambio y mi reforma, One of the purposes is not only because of obedience, and I am doing the health reform, es porque dice que para que nosotros seamos usados por el Espíritu de Dios para sanar y curar enfermos, tenemos que haber hecho la reforma pro salud. and the reason is that in order for us to be used by the Holy Spirit to be tools for bringing healing for other people, we have to have done the health reform ourselves. Así que ese es mi deseo en mi corazón, que Dios me use en el tiempo del fin. So that's my desire in my heart, that God will use me by the time of the end. Que dicho de paso, ¿cuál es el único ministerio que va a quedar en el tiempo del fin? And by the way, which one is the only ministry that will remain in the time of the end? Marilyn, ¿cuál es el único ministerio que va a quedar en el tiempo del fin? La obra médico It shall misionera. be the work of the medical missionary. Lo único. That will be the only ministry. ¿Por qué, standing. hermanos? ¿Por qué la obra médico misionera es el único ministerio que va a quedar hasta cuando Jesús aparezca? ¿Por qué? Why is it that the medical missionary work ministry is the only one standing before the Lord Jesus appearing? Yo quisiera escuchar una o dos respuestas, hermano. Una o dos, I por want favor. one or two answers from you. Amén. Muy bien, ese es un motivo. Mucha gente va a venir a los pies de Jesús cuando Él venga. Pero antes de que venga Él, tiene que ocurrir un evento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? El ministerio médico misionero, la obra médico misionera, es el único ministerio que queda al fin de los días. So before the Lord Jesus returns, many people will come to him. But before he returns, the only ministry that remains is the medical missionary work. Esto es And lo the que yo question is why? Esto es lo que yo entiendo de acuerdo a lo que yo he leído por estos últimos 20 años. This is my understanding of what I have researched through the last 20 years. Primero, Dios quiere preparar a su pueblo, ¿cierto? First thing, God wants to prepare his people. Y llevarlo al origen del plan divino que fue el Edén, And vegetariano. he wants to guide his people to the original purpose of God for humanity. Eso es lo primero que yo entiendo. This is what I understand. Segundo, Second, ¿qué va a suceder cuando empiecen a caer las plagas? what will take place when the last plagues begin to fall? ¿Qué va a suceder? What will happen? Hermanos, va a haber mortandad por todos lados. There will be great deaths everywhere, people Ye- dying. Si usted se considera un hijo de Dios y quiere ser sellado, no va a tener tiempo para andar comiendo sausages en ese tiempo. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, no podemos creer que cuando vengan las plagas vamos a tener oportunidad de andar comiendo sausages. So if we consider ourselves children of God, we can never think that when the plagues shall fall, we will have time to be eating sausages. Miren, es más, va a haber tanta carne tirada, hermanos, en ese entonces. Tanta carne, pero no la vamos a poder comer. What's more, there will be so much flesh, meat on the streets, and we will not be able to eat. ¿Saben quién se la va a comer? Do you know who is going to be eating? Ahí dice que los pájaros se la van a comer. It says that the vultures, the birds, will be eating all that meat. Miren, cuando las plagas caigan y los juicios destructores de Dios vengan, So when the plagues shall fall and the destructive judgments of the Lord shall come, va a haber carne de todo tipo, hermanos. De todo tipo va a haber. there will be meat of all kinds of meats. Va a haber pescado muerto, There will Peces. be fish, pájaros, there will be birds, reptiles, reptiles, animales de todo tipo. all kinds of animals. ¿Y sabe lo más triste? And you know what else? Humanos. Human flesh. All ¿Saben cuántos everywhere. van a morir con la primera plaga que va a caer? Do you know how many people shall die on the first plague? ¿Se acuerdan lo que vio Juan? ¿Qué es lo que viene del cielo descendiendo? Do you Y va a remember? caer en el mar. Do you remember what John saw coming from heaven, falling on the oceans? Miren, yo he entendido, hermanos, I have understood, por lo que he leído, for what I have researched,
que si no hacemos el cambio ahora, difícilmente lo vamos a poder hacer adelante, That hermanos. if we do not the Imposible. reform today, it will be difficult for us to do reforms in the future. ¿Tienen tiempo para terminar mi sermón? Do you have time for me to finish the sermon? ¿Cuántos de ustedes tienen este libro que se llama Evento de los Últimos Días? How many of you possess a book called Evento de los Últimos Días. Last Day Events? Hermano, hay tanta información allí. There is so Hay much tanto, knowledge, hermanos. so Es- much information. Es uno de mis libros favoritos. It's one of my favorite books. Y de paso les digo que yo aprendí mucho con su hermano, Ever. And by the way, I tell you, I spent a lot of time with his brother. Nuestro hermano Adi tiene un hermano que es pastor. Our brother Aldi has a brother who is a pastor. Y él estuvo en mi iglesia en Villarrica antes de que yo me viniera a Australia. And he was in my church before I came to Y Australia. él nos dio muy buenos seminarios. And he gave us very good seminaries. Muy bueno para dar estudios bíblicos. He was a good man to give Bible studies. Y nos dio muy buenos estudios del Apocalipsis. And Muy he gave buenos. us very good studies from the book of Revelation. Leamos algunos resultados de la lluvia tardía. Let us read some of the outcomes from the latter rain. Cuando caiga el Espíritu Santo, la lluvia tardía, When the Holy Spirit shall come, the latter rain, Dios habilitará a su pueblo para hablar con facilidad de idiomas. God will make his people skillful to be able to speak different languages. Es decir, que si hoy día tenemos traducción aquí adelante, muy pronto no la vamos a necesitar. So if we have interpretation today, one day soon we will not need it, Porque usted me va a entender. Yo voy a estar hablando español, pero usted me va a entender. because you will be able to understand. I may be preaching in Spanish, but you will understand. Usted va a estar predicando en cualquier idioma y yo le voy a entender si recibo la lluvia tardía. And you shall be preaching in any language, and I will understand if we have received the latter rain. Dice que nos va a facilitar para hablar idiomas antes que desconocidos para nosotros. It says that the Holy Spirit will give us the skill to speak languages unknown to us. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ir y bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. The Ahí word, están todos los idiomas. the word of God says that we have to go and preach the gospel and baptize all people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and preach in all nations, in all languages. Dice, el Espíritu Santo hizo por ellos, por los discípulos, So it says the Holy Spirit did for them, for the disciples, lo que no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. the Holy Spirit did for the disciples that which they could never have achieved in all their lifetime. En otras palabras, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. In other words, without the Holy Spirit, we can do nothing. La obra, hermanos, no se va a terminar a menos que Dios envíe la lluvia tardía. The work shall never be finished unless God sends the Holy Spirit, latter rain. Es imposible que la terminemos solos, no se puede. It is impossible for us to finish by ourselves. Porque si comenzó por la lluvia temprana, por el Espíritu Santo, debe terminar por el Espíritu Santo. If this work began by the Holy Spirit in the early rain, it will also end by the Holy Spirit in the latter rain. Tengo algunas otras citas acá que yo quiero compartir con ustedes. I have some other quotes that I want to share with you. Hablábamos de que en el Apocalipsis capítulo 3, su iglesia rechaza el mensaje del testigo fiel. We talked that in chapter 3 of Revelation, his church, Laodicean church, rejects the gospel, rejects the calling from the Lord Jesus. Y eso va a producir un zarandeo en la iglesia. And this shall bring as an outcome the shaking of the church. Miren, hablando precisamente acerca de esta apostasía, este zarandeo que va a haber en la iglesia. Talking about this great apostasy, this great shaking coming to the church. Una cosa cierta, dice ella, One thing is sure, she says. los adventistas del séptimo día, The Seventh-day Adventists, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, who take their position under the banner of Satan, está hablando de los adventistas del séptimo día, is talking about the Seventh-day Adventist people que se van a pasar al grupo de Satanás. that shall stand on Satan's side. Primero abandonarán la fe en las advertencias y reproches
de los testimonios. First, they shall abandon the faith in the reproofs and the counsels of the testimonies. ¿En qué es lo primero que dejan de creer los adventistas? So what is the first thing these Adventists stop believing? En los testimonios, They stop believing the el testimonies, espíritu de profecía. which is the spirit of prophecy. Miren, cada vez que yo predico y presento mensajes finales con el espíritu de profecía, siempre yo pregunto, ¿quién cree en el espíritu de profecía? Every time I preach end time events sermons and I present the spirits of prophecy, I always ask who believes in the spirits of prophecy. Pero esta vez yo no pregunté para no ofender a nadie, But today I didn't ask so that I should not offend anyone, porque yo sé que hay algunos que no creen en el espíritu de profecía. because I know that some do not believe in the spirits of prophecy. Eso significa que no soy un verdadero adventista del séptimo And día, that means that I am not a genuine Seventh-day Adventist. porque la característica del pueblo remanente es tener el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Because the characteristic of the remnant people of God is to have the spirit of Jesus, the spirit of prophecy, which is the faith of Jesus. El último engaño de Satanás And the last deception of Satan se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, shall be made so that the testimonies will have no effect. sin profecía el pueblo es disipado. Without prophecy, the people is perished. Dice también, It also says, es el plan de Satanás it is Satan's plan debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. to weaken the faith of the people of God in regards to the testimonies. Testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Then follows the skepticism regarding the vital doctrines of our faith, Los pilares de nuestra posición. the pillars of our position. Después sigue la duda hacia las escrituras. Then follows doubting the scriptures. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. And then the marching towards perdition. Cuando se duda y renuncia a los testimonios When you doubt and reject the testimonies en los cuales alguna vez se creyó, in which you once believed, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Satan knows that the deceptions will not stop there. Redobla sus esfuerzos He makes double his efforts hasta que los lanza en abierta rebelión, until he places them in open rebellion, la que se torna incurable which is turned uncurable y termina en destrucción. and ends in their destruction. Entonces, primero So first thing se happened, deja de creer en los testimonios. they stop believing the testimonies. Luego, en los pilares de nuestra fe. Then they reject the pillars of our faith. Nómbreme ustedes un pilar de nuestra fe. Name for me one pillar of our faith. El santuario, ¿cierto? The sanctuary message. Uno. One Nómbreme pillar. otro. La inmortalidad de los muertos. Del alma, perdón. The state of the dead. Nómbreme otro. Righteousness by faith. Justificación por la fe. Justificación por la fe. Hermanos, ¿cuántos son los pilares de nuestra fe? How many are the pillars of our faith? Son 7. 7. Se rechazan esos. Y finalmente, la escritura. They reject the pillars, and lastly, they reject the scriptures. ¿Y saben ustedes que tenemos muchos hermanos que no creen en ninguna de estas cosas y están en la iglesia? And you know, many brothers do not believe in all these things, and they still remain in the church. Diezman en la iglesia, They give the tithes in the cantan en la church. iglesia, They sing for the church. participan en todo lo que la iglesia tiene, They take part in all activities of the pero no church, creen en nada de esto. but they don't believe in any of that. Yo tengo un ser querido, muy amado, I un have ser a, amado, I have a beloved, que dejó de creer en todo esto. and he stopped believing all these things. Últimamente me dijo que Ellen White era una bruja. And lastly, he said to me that Ellen White is a witch. Inclusive dejó de creer, él dice que cree en la Biblia, pero hay algo que me hace dudar de eso.
He still says that he believes in the Bible, but there is something that makes me doubt. Dejó de creer en el Espíritu Santo. He stopped believing in the Holy Spirit. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. He says that the Holy Spirit is the Spirit of the Son. Y de paso también dice que el Señor Jesús no murió un viernes, And by the way, he says that the Lord Jesus never died on a Friday, sino que un miércoles. but on a Wednesday. ¿Se fijan? Can you see? Dejó de creer los testimonios. He stopped believing the testimonies. Dejó de creer en los pilares de nuestra fe. And he stopped believing the pillars of our faith. Cree la Biblia, pero no toda. He believes the Bible, but not O all por of lo it. menos tiene otra interpretación. O quizás tiene otra interpretación, pero al final del día es no creer lo que la palabra de Dios dice. Maybe he has a different interpretation, but at the end of the day, he doesn't believe. La palabra es muy clara, dice que el Señor Jesús murió un viernes, The día de Bible is preparación. clear. The Bible says that Jesus died on a Friday. It was preparation day. Hermanos, y quizás cuántos así hay en la iglesia, pero no lo dicen. And how many people are wavering in the church, but they never reveal it. Y es probable que estén contaminando a otros. And probably they are polluting the minds of others. Por eso el llamado de Dios que usted y yo nos preparemos en forma individual. For that reason, the calling from God that you and I prepare in an individual way. Cada uno debe hacer su propio estudio. Each one of us should do their own research. Es más, todo lo que nosotros estamos presentando aquí adelante, usted no lo tiene que creer. And whatever we present from here, you don't have to believe it. Usted tiene que ir a su casa y estudiarlo por su cuenta. You have to go home and study it by yourself. Estoy buscando un comentario del Espíritu de Profecía que quisiera leer con ustedes, para ustedes. I would like to share with you a quote from the Spirit of Prophecy that I'm looking for. Quiero ver si lo puedo encontrar, que me es muy vital que lo podamos leer. And I want to see if I can find it, because it's very important for us to understand this. Muy bien, aquí lo pillé. Estuvimos hablando We were talking acerca de qué es lo que produce el zarandeo. about what comes as a result of the great shaking. En cada iglesia debe haber un zarandeo, In every church there has to be a shaking, porque hay algunos que no pertenecen al pueblo de Dios, because some people do not belong to the people of pero God, están bautizados en la iglesia. and yet they are baptized in the church. Dice así: el testimonio directo produce un zarandeo. It says the straight testimony produces a shaking. ¿Cuál testimonio directo? What is the straight testimony? ¿Dónde está en la Biblia ese testimonio directo? Where does it in the Bible say about the straight testimony? ¿Se acuerdan que lo leímos? Do you remember we studied? We Está en read. Apocalipsis capítulo 3. It's in Revelation chapter 3. ¿Dónde está llamando el Señor Jesús? Where is the Lord Jesus calling? ¿Desde afuera o desde adentro? Is he calling from outside or calling from inside? Miren, esto describe ella. This is what she wrote. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. I asked, what is the meaning of the shaking that I had seen? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio And it was shown to me that it will be produced by the straight testimony que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. And this is the straight testimony that the faithful witness is requesting or commanding from the church. ¿Qué entonces va a producir el zarandeo? So what is producing the great shaking? El testimonio directo del testigo fiel. The straight testimony from the faithful witness. El consejo del testigo fiel. The counsel from the faithful witness. ¿Cuál fue el consejo que el Señor Jesucristo le da a su iglesia en la Odisea? What was the counsel that the Lord Jesus gave to the Laodicean church? Leamos en Apocalipsis nuevamente para que quede claro, capítulo 3, Let's read in chapter 3 of Revelation once again, versículo 17. verse 17. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice su iglesia. His church says, I am rich and I have become rich in very increased in goods, have need of nothing. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso dice el testigo fiel. And the faithful witness says, and you knowest not
that you are wretched and miserable and poor and ¿Y cuál- blind and naked. ¿Y cuál es el consejo entonces del testigo fiel? Versículo 18. And what is the counsel of the faithful witness? Verse 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, para que seas rico, that thou mayest be rich, y vestiduras blancas para vestirte, and white raiment, that thou may be clothed, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. and that the shame of thy nakedness shall not be appear. Y unge tus ojos con colirio para que veas. And anoint thine eyes with eye salve, that Vers- thou shalt see. Versículo 19. Verse 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. As many as I love, I rebuke and chasten. Sé pues celoso y arrepiéntete. Be zealous and repent. ¿Qué debe hacer su iglesia? What does the church have to do? Arrepentirse. To repent. ¿Qué es lo que vamos a negar entonces de parte de Dios? So what is that we are going to reject? Su consejo. His counsel. Dice, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba. He says, this counsel shall have an effect in the hearts of them that will receive it, Y le inducirá a alzar la norma and it shall induce him to raise the alarm y expresar claramente la verdad. and to express clearly the truth. ¿Cuál verdad? What truth? ¿En qué contexto estamos estudiando esto? ¿Cuál verdad? What is the context of our study? What kind of truth? La verdad de que sin Jesús no hacemos nada, no somos nada. The truth that without Jesus we can do nothing. We are nothing. Y la verdad de la verdad presente. And the present truth. El mensaje de los tres ángeles. The three angels' messages. Dice que quien recibe este consejo levanta la norma. It says that him who receives this counsel, he raises the alarm. No se acomoda al mundo. He will not be accommodated to the world. Y para terminar dice, algunos no soportarán este testimonio directo, este consejo. And to finish, it says that some shall not bear this straight testimony, Sino que se levantarán contra él. but they shall come up against it. ¿Puede creer usted? La iglesia se va a levantar en contra del testimonio del Señor Jesús. Can you Contra believe su it? consejo. Can you believe it? The church will come up against the testimony, the straight testimony of the Lord Jesus. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. And this is what will cause a great shaking among God's people. ¿Cómo dice el título allí? What does it read the title? ¿Unidos? United. ¿Cómo vamos a estar unidos? How can we be united? ¿Cómo será que nosotros como iglesia vamos a estar unidos y vamos a rechazar la voz de Dios? How is it that we shall be united if we reject the truth, the word of God? El consejo del Señor Jesús lo dio, dice que debemos comprar oro refinado en fuego, The counsel of Jesus says we have to buy gold refined in the fire. moldear nuestro carácter. We have to mold the character. ¿Cuáles son nuestras prioridades? What is our priority? Si realmente creemos que el Señor Jesús va a venir pronto, bueno, debemos vivir a esa altura a la luz que Dios nos ha dado. If we really believe that Jesus is coming soon, we have to live according to the standard of God. Ustedes saben, hermanos, que en este libro dice que la gran mayoría del pueblo adventista se pierde. You know that is in this book says that the great majority of the Seventh-day Adventist people will be lost. Y también dice que el gran pueblo de Dios está ¿dónde? And it also says that the majority of God's people are where? Esperando en Babilonia. Ahí están. They are still waiting in Babylon. That's where they are. Y para una última pregunta, porque ya debemos ir terminando este sermón. And for just one more question, we have to finish this sermon. Sabemos de que la lluvia tardía va a venir We know that the latter rain is coming, y que nosotros debemos prepararnos para recibir la lluvia tardía. and that we have to prepare to receive the latter rain. Eso significa ser obediente a Dios, a Jesús. And that means to be obedient to Jesus. Y si la gran mayoría se pierde, If the great majority is lost, ¿cuándo entonces va a venir el resto del remanente que está afuera? when then is coming the rest of the remnant that are standing outside? ¿Cuándo se va
a venir o cuándo van a recibir la verdad los hermanos que están en las otras iglesias? When are they going to receive the truth? Meaning the brothers in other churches. ¿Quién de ustedes me podría dar un poquito de conocimiento de lo que usted ha estudiado? Una respuesta. Who could share with me a little bit of your knowledge of what you have studied? ¿Sabían ustedes de que muchas filas de nuestra iglesia van a quedar vacías? You know that many of our church shall be emptied in our churches, ¿Y que otros de afuera las van a venir a ocupar? and many from outside shall occupy them. ¿Pero cuándo va a ocurrir eso? But when shall that take place? ¿En qué momento de la historia los hermanos que están allá afuera, el remanente de Dios, van a venir a aceptar la verdad? ¿Cuándo va a suceder in eso? what time in history the brothers outside of this church shall come and accept the truth? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? Have you asked yourself this question? ¿Han encontrado la respuesta? Have you found the answer? ¿Alguno de ustedes sabe Does any one of you know cuál va a ser el mejor periodo de la iglesia? ¿Cuándo viene? El mejor periodo de la iglesia de Dios. ¿En qué momento de la historia está? what will be the best period of our church in history? Viene por delante, ¿cierto? It's coming in the future. ¿Cuándo van a ocurrir los milagros más grandes que no se han visto? When are the greatest miracles take place? Miracles never seen before. Cuando venga la lluvia tardía. When the latter rain shall come. Miren, esto dice en una carta que ella escribió el año 1903. This is what she wrote in a letter in 1903. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora 11ª. The empty queues or lining ups will be filled by many people that will receive the latter message. Ustedes han escuchado en la Biblia de los trabajadores de la hora 11ª, ¿cierto? Have you heard about the story about the workers of the 11th hour? ¿Lo han escuchado alguna vez? Have you heard the 11th hour workers? Les recomiendo ir a su casa y leerlo I recommend to you para to que study entiendan lo que ahora vamos a leer de acá. so that you will understand what we will read. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. There are many with whom the Holy Spirit of God is contending. ¿Qué significa que está contendiendo? What does it mean that he is contending? Que está peleando. That he is fighting. El tiempo de los juicios, el tiempo de los juicios destructores de Dios The time of the destructive judgments of God es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento is the time of mercy for those who until now no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. have not had the opportunity to understand what is the truth. ¿Cuándo va a ser el tiempo entonces para el remanente que está afuera? So when is the time No. for the remnant people that are still No. outside? Aquí dice que el tiempo para aquellos que no han sabido la verdad va a ser el tiempo de los juicios de Dios. It says that the time for those who have never heard the truth, it will be when the judgments Ahí va. of God are falling. ¿Cuándo son los juicios de Dios? So when are the judgments of God fall? ¿Ya pasaron o vienen? Have they passed already or are they coming in the future? Las The trompetas. trumpets. Hermanos, Apocalipsis capítulo 8 y 9 dice que cuando vengan los juicios de Dios, So Revelation chapter 8 and 9 tells us that when the judgments of God shall come, que son las trompetas, these are the trumpets, los primeros juicios de advertencia de que el tiempo de gracia se termine, Jesús está a las puertas. these are the first warnings or message that the time of grace or probation is finishing soon and Jesus is coming. Para ese entonces es cuando el mundo de afuera, los que nunca han escuchado esta verdad, la van a aceptar. Ahí. So by then, the people from outside in the world, they will accept the truth. Eso me indica que cuando esto esté ocurriendo, Dios habrá descendido la lluvia tardía. So this shows that when these judgments are happening, the latter rain is descending or has been Así lo descending. dice acá, hermanos. This is what it says here. ¿Cuándo va a ser derramada la lluvia tardía? When will the latter rain come? Antes de que empiecen a caer las trompetas.
just before the time of the trumpets, the judgments falling. Y cuando la gente de afuera comience a escuchar lo que nosotros hemos predicado por tantos años, van a decir, era verdad lo que los adventistas decían. And when the people from outside hear about this message, they will say it was truth what the Adventists were preaching. Dice, el Señor los mira con ternura. It says that the Lord looks down on them with tender care. Su corazón misericordioso se conmueve. His merciful heart is touched. Su mano todavía se extiende para salvar. His hand still stretching to save. Mientras la puerta se cierra para aquellos While the door is shut for them que no quisieron entrar. that did not want to come in. ¿Qué puerta? What door? Apocalipsis capítulo 3. ¿Dónde está el Señor Jesús? Revelation chapter 3. Where is the Lord Jesus standing? Tocando desde afuera. He's knocking from outside. ¿Y su iglesia le abre o no le abre? And his church shall No le open abre. to him or not. The church never opens the door. Será admitido un gran número de los que los últimos días oirán la verdad por primera vez. A great number shall be converted of those who in the last time shall hear the message for the last time. Hermanos, en el tiempo de los primeros juicios de Dios, en las trompetas, So in the time of the first judgments of God, the trumpets, va a ser el tiempo para que el remanente de Dios escuche por primera vez la verdad presente. it will be the time so that the remnant of God from outside shall hear for the first time this message. Y lo que nosotros hemos aprendido por años, hermanos, por tantos años, ellos lo van a aprender en poco tiempo. And what we have been learning for many years, they will be learning in just a short time. ¿Habían escuchado esta cita alguna vez? Have you heard that quote some time ago? Yo pienso que sí la han leído, And I believe you have heard, pero mejor no la habíamos entendido. but maybe we have not understood. Imagínense, en la época más difícil, Imagine in the time, the most difficult time, se está cerrando el tiempo de gracia para el pueblo adventista y se está abriendo para el mundo afuera. the time of probation is closing for the Adventist people, but opening for the people from outside. Y en esa época de los juicios de Dios es cuando este mundo protestante afuera acepta la verdad. And in that time, when the judgments of God fall, the Protestant world will come to accept the truth. Pero tristemente dice que la puerta se cierra para los que sabíamos todo esto. Se But- cierra para nosotros primeramente. But sadly, the door will be shut for all of us if we knew all these things and neglected it. Y se abre para ellos. And it shall be opened for them. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran prepararse para ese día? So brothers, how many of you want to prepare for that time? Hermanos, yo podría seguir leyendo un montón de citas más, I could continue reading many more pero ya el quotes, tiempo se nos ha ido. but the time is run already. Una vez más, para recibir la lluvia tardía, Once again, in order to receive the latter rain, debe haber una reforma y reavivamiento en nosotros. there has to be a reform and revival in us. Así que si nosotros estamos viendo tremendas cosas en la iglesia hoy día So if we que have, están ocurriendo, if we are seeing great things happening in our church today, bautismos masivos, very large baptisms, todavía no es la lluvia tardía, but that's not the latter rain yet, porque todavía no viene. because he hasn't come yet. ¿Cuándo cae la lluvia tardía? When does the latter rain come? En el tiempo de las trompetas, In the poquito time of the antes, trumpets. para preparar a su iglesia para que dé el fuerte pregón. And this is to prepare his church to give the final sermon. Aquí dice que el fuerte clamor, el fuerte pregón va a ser dado para cuando caiga la lluvia tardía. And it says that the great message will be given when the latter rain shall come. Si la lluvia tardía no se puede terminar la obra, imposible, Without the latter rain, we cannot finish the work. It's porque no impossible. somos nosotros los que vamos a convencer a las personas, Because it's not us that will convince the people. es el Espíritu Santo. It is always the Holy Spirit. ¿Ustedes creen que nuestros hermanos que están en las otras iglesias están perdidos? Do you think that our brothers from other churches, they are lost? ¿Están perdidos? Are they lost? No. Simplemente que la verdad aún no ha llegado a ellos. It's simply that the truth has not touched or come to their doors. En el capítulo 14 de este libro habla acerca de la lluvia tardía precisamente. In chapter 14 of this book talks about the latter rain.
Y ahí dice que los hermanos de las otras iglesias no han cortado su relación con Dios. And it says that the brothers from other churches have not cut their relationship with God. Son hijos de Dios. They are children of God. Solamente que la verdad aún no ha llegado a ellos y no les ha permitido tener un convertimiento pleno. It's only that the truth has not come to them and has not allowed them to have a knowledge. Dios nos ayuda a estar preparados para aquel día, hermano. Ese es mi deseo, es mi oración, constantemente. May God help us to be prepared for that day. That's my desire, my prayer constantly. Qué triste sería, ¿no? Toda una vida en la iglesia para terminar perdido. Qué triste sería estar toda una vida en la iglesia para terminar perdido. It would be very sad to be all of our lives in the church and then find ourselves lost. ¿Cuántos de ustedes quisieran prepararse para recibir la lluvia tardía? How many of you would like to prepare to receive the latter rain? ¿Le gustaría que hiciéramos una oración especial por Would you eso? like us to do a special prayer for that? Ninguno se debe quedar fuera. No one should stay outside. Eso es lo que el Señor quiere, que ninguno de sus hijos se pierda, sino That's que what the todos Lord- procedan al That's arrepentimiento. what God wants us, that no one should perish but proceed to repentance. ¿Cómo entonces vamos a estar unidos en un solo lugar? ¿Cómo? So how shall we be united in one place? How? Siendo obedientes a Dios y no rechazar el consejo del testigo fiel. And the key is in obedience to God and never rejecting the counsel of the faithful witness. Pongámonos de pie y oremos. Let us stand up and we pray. Amén. Nuestro Padre Celestial, Our Heavenly Father, gracias Señor por tu infinito amor. thank you for your infinite love. Gracias por la paciencia que tú nos tienes. Thank you for the patience you have for us. Señor, oramos en esta hora para que tus promesas sean una realidad en nuestra vida. And Lord, we pray that your promise be a reality in our lives. Perdona, Señor, todas nuestras faltas. Forgive all our faults, Todo lo malo que hicimos durante la semana, Señor, perdónanos, por favor. all the bad things we did through the week. Limpia, Forgive Señor, us. nuestra mente. Cleanse our minds. Pule, Señor, nuestro carácter. Polish our character. Y quita, Señor, de todos toda la mundanalidad que tenemos. And take away from us all the worldly things we have. Ayúdanos, Señor, a aprender lecciones diarias. Help us to learn daily lessons. Ayúdanos, Señor, a reconocer la voz de Dios. Help us to acknowledge the voice of God. Ayúdanos, Señor, a reconocer la dirección del Espíritu Santo. Help us to acknowledge the guidance of the Holy Spirit. Y no permita, Señor, que caigamos en el mal. And do not let us fall in evil. Permite, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bless each one of our brothers and sisters here present. Señor, todos queremos recibir la lluvia tardía. Lord, we want to receive the latter rain. Ayúdanos, Señor, a hacer esa reforma, ese revivamiento que tanto necesitamos. Help us to do that reform, the revival we need, De manera, Señor, que seamos parte de ese regimiento que usted va a dirigir para terminar la obra. so that we shall be taking part of that special group that you will use to finish your work. Gracias, Señor, por tu amor, Thank you, Lord, for your por love, tu misericordia. for your mercy, Bendice, Señor, a tu pueblo en todas partes del mundo. and bless your people all around the world, A los pastores, the pastors, dirigentes, the leaders, administrativos, Señor. the administrators, A los misioneros, the missionaries, a los huérfanos, a las viudas. also the orphans, the widows. Señor, sin usted no somos nada. Lord, without you we are nothing. Ayúdanos, Señor, a depender por fe en ti. Help us to cling to you by faith. Gracias, Señor, por este hermoso día. Thank you for this beautiful day. Guárdanos, cuídanos, Señor. Please care for us. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Amén. Jesus we pray. Amen. Amén. Dios les bendiga, hermanos. May God bless you.